Esta presentación trata de una manera de llegar al conocimiento revelado de Dios, de la Biblia de Dios en hebreo, arameo y griego. Dios se encarga de enseñarnos su palabra en hebreo, arameo y griego. Y con ella Él nos guía y nos pastorea. Para poder ser, o para llegar hasta el conocimiento de la palabra de Dios en hebreo y griego, pues lo primero, indudablemente, que se requiere o que es necesario es tener el conocimiento adecuado del Dios, de la persona de Dios, de su ser, de su obra y su actividad. Este conocimiento de Dios es realmente eh, escaso en el mundo, porque Dios es bondadoso, Dios es bueno, Dios es compasivo, o sea, Él acude a ayudar sin que tengamos que decirle que lo haga. Dios es eterno. Si las personas supieran que Dios es eterno, pues primero no le dirían a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, porque esa connotación estás elimina el concepto de eternidad de Dios. Y por otro lado, no diría, como dice en Juan 3:16, para que las personas tengan vida eterna, porque pues el único que puede tener vida eterna es Dios. Dios es inmutable, Dios es justo, Dios es misericordioso. Si las personas supieran que Dios es misericordioso, principalmente pues quienes se llaman cristianos, pues nunca le dirían a Dios que tenga misericordia, porque al decirle que tenga misericordia están negando su eterna e inmutable misericordia. Dios es omnisciente, Él sabe todo desde antes de la fundación del mundo, a Él no hay que informarle nada. Dios es omnipresente. Invocar la presencia de Dios, por ejemplo, es decir que Él no está en todas partes, es negar esto. Dios es perfecto, Dios es piadoso. Sin embargo, prácticamente cuando se reúnen personas llamadas cristianas siempre le dicen a Dios, ten piedad de nosotros. Están negando que Él es eterna e inmutablemente piadoso. Dios es protector, Dios es proveedor. Él nos dio todo desde antes de la fundación del mundo. Pedirle cosas a Dios es negar esa cualidad de su ser. Él es santo. Santo significa sin mancha. Decirle a Dios, santificado sea tu nombre, es dar a entender que el nombre de Dios está sucio, manchado y que Él tiene que limpiarlo. Dios es todopoderoso. Obra de Dios. Dios es el creador absolutamente de todo. Él crea adoradores individuales, como le dijo a la mujer samaritana. Dios no crea grupos adoradores porque sería muy difícil que alguien sepa si una persona es verdaderamente cristiana o no, si es verdaderamente hija de Dios o no. Jesús siempre se apartaba cuando iba a adorar en voz alta a Dios. Y Dios también asimismo crea alabadores. Dios en su actividad controla y dirige todo lo creado. Él es quien pone los gobernantes, las autoridades y las quita. Por lo tanto, pretender orarle a Dios para que cambie un gobierno, algo de eso, pues es negar que Él tiene el control absoluto de todo. Dios sostiene todo lo creado. Él edifica su iglesia. Si las personas supieran esto, pues no dirían que ellos son los que edifican la iglesia, o que ellos son los evangelistas, o que ellos son los misioneros. No, nosotros somos simples instrumentos de Dios para la edificación de su iglesia.
Dios es quien salva en su actividad a personas del estado de muerte espiritual natural. Decir que unas personas salvan a otras, que van en busca de almas, o decirle a una persona que se salve mediante aceptar a Cristo, una cantidad de cosas extrañas, pues es negar que Dios es el que salva de la muerte espiritual natural. Dios fortalece a todos nosotros los salvados. ¿Cómo los fortalece? Pues a través de esta enseñanza de su palabra. Sin ese conocimiento de Dios, pues el resto del proceso de llegar al entendimiento de la palabra de Dios, pues ya está perdido, porque esa base, esa columna, pues no existe. El siguiente paso, digamos, de ascenso hacia ese conocimiento es el conocimiento de los idiomas. Obviamente, en primer lugar, para nosotros que hablamos español, pues el idioma español, y para llegar a la Biblia, pues conocer, no hablar, pero sí conocer algunos fundamentos como los que están escritos ahí debajo, acerca de el hebreo, el arameo y el griego. Una sola consideración en español. ¿Cuántas personas pueden graficar en una curva de tiempo lo que es un participio? Ya uno puede mirar qué tanto conocimiento tiene del idioma español. Ahora, hay unos términos gramaticales que son esenciales para entender los textos bíblicos, que es saber qué es el aoristo, el causativo, el factativo, el jifil, el jipael, el jofal, el imperativo. Muchas personas piensan que el imperativo son solamente enunciados de leyes. No, el imperativo principalmente se usa en la Biblia para mostrar la obra de Dios, que es imperativa, es decir, que no puede ser impedida. Asimismo, el kai explicativo en el griego, las formas verbales media activa, media, nifal, participia, pasiva, piel, pual y subjuntiva. Sabiendo esas bases gramaticales, que no son muchas, pues ya uno puede seguir avanzando hacia el tercer paso. El tercer paso, como ustedes pueden ver acá, pues es el uso de las más de 80 traducciones y versiones que Dios nos ha dado para que podamos seguir avanzando en el conocimiento. ¿Qué podemos decir acerca de esas 80 traducciones o versiones? Pues que básicamente todas están al revés. Tan al revés están que estas Biblias contienen 6.468 mandamientos, que además pienso que nadie tiene esa lista, pues sí aparecen en por lo menos 2 lugares en internet, pero seguramente las personas llamadas cristianas nunca han tenido en su mano el extracto de estos 6.468 mandamientos que aparecen en la versión Reina Valera. Con ese conocimiento que Dios nos ha dado, no importa que las traducciones estén erradas, podemos avanzar al cuarto escalón, que es entender, leer, comprender los textos en hebreo y griego. Los primeros 39 libros de la Biblia están en hebreo. Hay unas secciones de Daniel y otras pocas partes de la Biblia que están en arameo. Y los últimos 27 libros están en griego. Es interesante que en esos textos no hay mandamientos. Un simple ejemplo. Marcos 16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Uno va al texto en griego y dice, hopisteusas kai bautisis sosesetai. Uno busca hopisteusas y ve que es un participio y que es un pasivo. Entonces, cuando uno ve que es un aoristo, pues los auristos es algo que ha sucedido. Entonces, en la Reina Valera dice, el que creyere. Eso no es aoristo, ni es participio. Sabiendo eso, ya uno entiende perfectamente que hopisteusas quiere decir el creyente. Y el resto del versículo dice, por haber sido bautizado, es salvado para siempre. Sí, estos textos en hebreo y griego no tienen mandamientos. Yo uso y comparto esto simplemente para las personas que tengan interés. Los textos
que vende en hebreo y griego una compañía que se llama logos.com. Con estas enseñanzas de Dios, Él entonces nos guía, nos pastorea. ¿Cuál es la vara? ¿Cuál es el cayado? ¿Cuál es la lámpara? ¿Cuál es la luz que Dios utiliza para alumbrar nuestro camino, para guardarnos en el camino? Pues su Biblia, en los textos inspirados en los idiomas pues, en que fueron inspirados los textos, en hebreo, arameo y griego.